quiero contar una pequeña historia o anécdota, como quiera usted llamarle, que es una historia a modo de ejemplo para iniciar el tema. En una escuela cualquiera, de cualquier país, da lo mismo, había una profesora que estaba frente a sus alumnos y dirigiéndose a ellos les informaba de qué es lo que le quería enseñar en ese día específicamente. Ella quiso demostrar a sus niños de primaria que Dios no es más que un mito. Así que en la clase ocurrió un diálogo bastante interesante. Así pues, la maestra les dijo: hoy vamos a aprender que Dios no existe. Entonces la maestra, dirigiéndose a uno de los niños, le dice: Tito, ve afuera y mira el árbol que está allá afuera. Y el niño llamado Tito se fue afuera y vio el árbol. Entonces la maestra le preguntó: Tito, ¿ves el árbol? Y el niño le preguntó: sí, veo el árbol. Después la maestra le dijo: ve afuera y mira las flores. Y el niño obedeció, fue y vio las flores. Y la maestra le preguntó nuevamente: Tito, ¿estás viendo las flores? Sí, las veo, profe, las veo. Después le dijo: ve más allá a la laguna y mira el agua y los patitos que andan en ella. Y el niño corrió y fue y vio el pequeño lago que había ahí cerca y vio a los patos que nadaban sobre el agua. Y la maestra le pregunta: Tito, ¿ves los patos y el agua? Y el niño le dijo: sí, maestra, veo los patos y el agua. Posteriormente la maestra le dice: mira ahora la hierba que está allá, ve a verla. Y fue el niño corriendo y a ver la hierba. Y la maestra le pregunta: Tito, ¿ves la hierba? Y Tito le dice: sí, maestra, la veo. En la última palabra de la maestra fue mandar al niño afuera nuevamente, pero esta vez a ver el cielo y las nubes. Cuando el niño volvió, la maestra le preguntó y le dijo: ¿viste el cielo y las nubes? Sí, maestra, los vi. Y después la maestra le hace la pregunta a la que ella quería llegar: Tito, ¿viste tú a Dios? Y por supuesto el niño le dijo: no, maestra, no vi a Dios. Y la maestra entonces le dice: esto es exactamente mi punto. Podemos ver todo lo que existe, pero no podemos ver a Dios porque Dios no existe. Es un cuento, una fábula. En ese momento preciso, cuando la maestra termina de dar ese ejemplo, se levanta una niña de la clase llamada María y le dice a la maestra: maestra, ¿usted me daría permiso para yo hacerle unas preguntas a Tito? Y la maestra, con un poquito de extrañeza, le dice: claro, puedes preguntarle lo que quieras a Tito. Entonces María, la niña, le pregunta a Tito: Tito, ¿viste los árboles afuera? Y Tito le dice: sí, María, los vi. Tito, ¿viste las flores allá afuera? Sí, María, los vi. Tito, ¿viste tú los patitos y el agua? Sí, niña, por Dios, sí lo vi. Y María le dice: Tito, ¿ves a la maestra? Y Tito le dice: sí, María, veo a la maestra. Entonces la niña le dice: todo lo que existe se ve, ¿cierto, Tito? Sí, María, todo lo que existe se ve. ¿Ves el cerebro de nuestra maestra? Y Tito dice: no, María, no lo veo. Entonces, la maestra no tiene cerebro. Tito, ¿te das cuenta de lo que está enseñando esta pequeña historia? Está enseñando, esta es una demuestra de fe. La maestra que se esmeraba
en enseñarle a unos niños, a torcerle a esos niños el camino que seguramente la gran mayoría de esos niños le había enseñado en su casa a sus hijos, metiéndole ella entre medio el ateísmo. Pero cómo Dios utiliza a una niña para refregarle en la cara la existencia de Dios, que la mujer quedó con una cara de incertidumbre asombrosa. En el libro de los Hebreos, en el capítulo 11, dice claramente que la fe es la garantía de lo que se espera y la prueba de las realidades que no se ven. Tener fe es saber que si Dios me saca o no de mis pruebas o de mis tribulaciones, no importa. Yo sigo creyendo que Dios me ama y está conmigo, aunque tu fe cada día más y más va aumentando. Dios hará grandes cosas en tu vida si te sometes a Dios. Esto lo dice Hebreos capítulo 11 de otra forma. Es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. El hecho de que el ser humano a simple vista no pueda ver a Dios no quiere decir que Dios no exista. Así como el ejemplo que María le dio a su compañero Tito. Si tú no puedes ver el cerebro de tu maestra, eso no quiere decir que la maestra no tenga cerebro. ¿Te das cuenta qué lógica más grande hay ahí? No es necesario que veamos algo para que ese algo exista. Lo veamos o no lo veamos, si hay algo que existe, seguirá existiendo sin el hecho de que nosotros lo veamos o no. No vemos los rayos del sol, pero sentimos su calor. No vemos a Dios, pero podemos ver los árboles que Dios creó. No vemos las flores, pero sí podemos ver al que creó las flores. Ni vemos el agua ni el cielo, pero vemos al que creó el agua y el cielo. El hecho de que tú no lo veas no quiere decir que no exista. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Eso significa que la fe es sin ver. Yo nunca he visto a Jesucristo, pero sé que Él vive y siento dentro de mí su Santo Espíritu. No lo veo. Y no es necesario que veamos a Jesús para que creamos en Jesús. Porque hace 2000 años atrás, querido amigo, el Cristo, el gran yo soy, el Dios Todopoderoso, el que creó todo este planeta, se hizo hombre en la persona de Jesucristo. Caminó entre las calles de Israel, su pueblo escogido, y estaba ahí presente delante de ellos, resucitando muertos, curando la lepra, sanando enfermedades, expulsando demonios, predicando su evangelio. Y la gente que lo vio, la gran mayoría no creyó en Él. Lo estaban viendo. Estaban viendo los muertos que habían sido resucitados por Él. Y aún así no creyeron que Él era el Cristo. No es necesario ver para creer. Esa es la fe. En la persona que es más feliz del mundo, en la persona que no ve a Jesús, pero cree completamente en Él. No olvide usted lo que aquel apóstol dijo cuando Jesús resucitó y él no lo vio. Mientras yo no veas a Jesús y vea sus manos y las heridas y ponga mi dedo en la llaga que le hicieron en su costado, no voy a creer.
Y a la semana después Jesús se presenta ahí delante de todos los discípulos y lo primero que dice, le dice a aquel incrédulo que se acerque y le dice: Tomás, ven aquí, aquí están mis manos, míralas. Mete tu dedo aquí en mi llaga y cree, y no seas incrédulo. Y en ese momento aquel que había dicho que yo mientras yo no vea no creo, se arrodilla y dice: Jesús, Rey mío y Dios mío. Pero Jesús le dice que porque has visto, has creído. Más felices son los que no ven y creen. La fe te demuestra tu nivel espiritual. Sí, ciertamente hay gente en el mundo, querido amigo, lamentablemente, que no cree en Jesús a menos que Dios le haga un milagro, como en este caso le pasó a este apóstol que no creyó hasta que vio. Y Jesús, el Señor, tan bueno Él, se rebaja incluso a demostrarle con pruebas físicas de que realmente Él existe. Es por eso que dentro de los cristianos usted puede encontrar un montón de gente, personas que habían estado desahuciadas de cáncer y que Jesucristo el Señor, bendito sea su nombre, las sanó de todo cáncer, y ellas tienen las pruebas médicas de los exámenes y todo, que tenían un cáncer ya en las últimas, donde ya había hecho metástasis, es decir, el cáncer se había esparcido por todo el cuerpo, no había posibilidad de sanarse. Sin embargo, el Señor Jesucristo los sanó. Y debido a ese gran milagro, esas personas se han convertido al Señor. ¿Por qué lo hizo el Señor así? Bueno, porque esa persona realmente era como Tomás. Necesitaba ver para creer. Y Jesús le dio esa muestra. ¿Qué hubiese pasado si esa persona, el Señor la sana del cáncer y aún así después no cree en el Señor y no se convierte? Bueno, ella habría sido sana, habría vivido algún tiempo más, tarde o temprano se habría muerto y se habría ido al infierno. Así de simple. Es más importante creer en Jesús, en que Jesús te sane de una enfermedad. Porque hay muchos que han sido sanados en una oración de algún cristiano o alguna cristiana, y Jesucristo lo ha sanado, pero aún así no se han convertido. Hay muchos de ellos ya están en el infierno, y de ahí ya no hay forma de arrepentirse. La fe. La Biblia dice que la salvación es por fe. Y hay muchas religiones que le han puesto la fe más. Si tú no estás en esta religión, no puedes ser salvo, como lo dice la Iglesia Católica. Si tú no estás en esta iglesia, no puedes ser salvo, como dicen algunos evangélicos de la prosperidad. Jesús no vino a levantar religiones, como yo siempre digo, porque es la verdad. Jesús no vino a levantar ninguna religión. Jesús vino a predicar su evangelio y a formar un grupo de discípulos, a los que la gente le llama iglesia. Iglesia significa, es la palabra griega que se pronuncia eclesia, y significa un grupo, una congregación de personas que siguen a Jesús. Hoy en día, lamentablemente, hay miles de religiones que dicen y venden la pomada, la historieta, la mentira, la fábula asquerosa de que ellos te pueden llevar a Dios. Si por supuesto estás en esa iglesia, donde te van a sacar platita, por supuesto, y te van a hacer un montón de tonterías para sanarte de toda tu dolencia y quitarte todos los pecados, según lo que ellos dicen. Pero el único que te puede sanar, si es que se le da la gana, es Jesús. El único que te puede salvar es Jesús. El único que te puede
quitar los pecados es Jesús, porque Él derramó lo único que puede quitar los pecados, que es la sangre divina que Jesús derramó hace 2000 años. No existe una religión que te salve. No existe ningún hombre que te salve. No existe ninguna mujer que te salve. Nadie te puede salvar. Nadie te puede limpiar de tus delitos y pecados. Solamente Jesucristo. No hay una religión de Jesucristo. Hay un grupo de gente, una congregación que no tiene frontera. Hay cristianos que estamos siguiendo a Cristo Jesús, el Dios Todopoderoso, el único que existe, el único que nos lleva al Dios Padre. Y la gente nos llama cristianos por eso, porque somos seguidores de Cristo. Usted, amiga, hermana evangélica que me está escuchando, usted que asiste a su congregación, usted no está siguiendo a su pastor, usted está siguiendo a Cristo Jesús. Ese es nuestro pastor. Ese es nuestro pastor. Si usted se congrega en su congregación que está dirigida por un hombre que es pastor, usted se mantiene ahí porque ese hombre se mantiene predicando la palabra de Dios. Por eso que está ahí. El día que ese hombre comience a deslizarse y a predicar estupideces como lo hacen los de la prosperidad o los que se unen a los idólatras como los ecuménicos o aquellos evangélicos que se dicen liberales, entonces usted abandonará ese lugar y buscará otro donde estén siguiendo al único pastor que tenemos, que se llama Jesucristo. Él es nuestro pastor. Él nos conoce. Él fue el que nos convirtió a Jesucristo. No fue ningún hombre. No fue el hermano que le habló a usted. No fue la hermana que le habló a usted, la que lo convirtió a usted a Jesucristo. Fue el Espíritu Santo. Al único que usted tiene que agradecerle que usted se haya convertido a Jesucristo es a Jesús. Y usted creyó porque usted creyó por fe. Y en el momento en que usted puso su fe en Jesucristo, usted fue salvo. Salvo. Y el Señor le ha dado la confirmación dándole su Santo Espíritu. Y usted desde ese instante es salvo. No porque lo diga yo, ni porque lo diga una religión, porque lo dijo Jesús. El que cree en Él es salvo. El que cree que Jesús es el Cristo, es decir, el que cree que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, es el Cristo, el Mesías, el gran yo soy, el Dios Todopoderoso, esa persona es salva por el solo hecho de creer. Usted no necesita entregar plata en su iglesia ni a nadie ni a ningún hombre. Usted no necesita hacer ningún tipo de manda. Usted no tiene que andar haciendo pactos con Dios. No, Señor. El hombre no puede hacer pactos con Dios. El único que hace pacto aquí es Dios. Y Dios ya hizo 2 pactos, el antiguo pacto y el nuevo pacto. Ese que usted conoce como el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y no hay más. La fe. La fe es sin ver, amigo. Usted no necesita una imagen de Santa Yayita para creer que Dios existe. Aquí no hay dioses intermedios. No hay hombres que fueron tan buenos, tan extraordinariamente buenos, que los transforman en santos y ahora interceden por usted. Eso no existe, eso es mentira, eso es satanismo puro. Cuando una persona se muere no se convierte en diosa ni en Dios. Es una persona que murió. Y si esa persona que murió no tenía su fe puesta en Jesucristo, se fue al infierno. Y de allá del infierno no lo puede ayudar a usted. Y si esa persona era una persona que tenía su fe puesta en Jesús y era un cristiano, se fue con el Señor Jesucristo al cielo. Y tampoco esa persona lo va a escuchar a usted de allá del cielo, porque esa persona se ha convertido en Dios, ni un pequeño Dios. El único que lo escucha a usted del cielo se llama Jesucristo. El único que intercede por usted ante el Padre se llama Jesucristo.
es el único intercesor, el único que estando en un cuerpo como el que tenemos nosotros, nunca cometió ni un solo pecado. Jesús es Dios y hoy en día estamos más que nunca en una guerra espiritual, sufriendo todas las burlas que los idólatras, todas las burlas que los ateos, los hijos de Satanás, cada día hacen en contra de nuestro Jesús y en contra de nosotros, y cómo se esmeran en destruir a todos aquellos que predican el Evangelio, cómo quieren hacer desaparecer la Biblia que nunca han podido y nunca podrán. Es a lo que usted tiene que resistir. La Biblia lo dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. Usted tiene que permanecer en la fe. Y hay una cosa que a usted lo mantiene firme en su fe, y su fe se transforma en una espada de acero inoxidable, pero del acero más duro que exista. Y esa fe, ¿sabe usted cómo la mantiene firme y fuerte y con el poder al máximo? Escuchando y leyendo la Biblia. Porque la Biblia lo dice claramente. Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Mientras usted esté buscando siempre videos, audios de predicaciones, de estudios bíblicos, usted va a estar alimentando su fe, se va a estar fortaleciendo. La fe es sin ver. No necesitamos ver un milagro, no necesito ver el infierno yo para saber que el infierno existe. Yo sé que el infierno existe porque Jesús enseñó que existía. Yo sé que el cielo existe porque Jesús lo dijo. Yo sé que Jesús viene a buscarme muy pronto en el arrebatamiento de la iglesia, porque Jesús dijo que habían algunos que iban a escapar de todas las tribulaciones que vendrían. La fe, como dice Hebreos 11, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Espero que esta pequeña historia, para reflejar lo que es la fe,